iniciando con la palabra de Dios. Y como pueden ver, es una serie de lecciones que iniciaremos a partir de hoy. Es el esfuerzo personal, mi preocupación por algunos sectores de la hermandad, por varios hermanos en Cristo, lo que me ha motivado a preparar esta serie de lecciones. También con el esmero y el esfuerzo de ayudarle a muchos a dar sus primeros pasos con la palabra de Dios. Por eso esta serie se titula Iniciando con la palabra de Dios. No será una serie muy extensa de muchas lecciones, porque espero y ruego al Señor, porque es el fruto de oración, de varias oraciones a Dios. Es mi anhelo que esta serie ayude a muchos a resetear, reorganizar su acercamiento a las escrituras y a otros, particularmente los nuevos en Cristo, a tener un estudio diligente y serio de la palabra de Dios. Desde tiempos antiguos, mis amados hermanos, la palabra de Dios ha sido un faro para quienes buscan dirección, consuelo y esperanza en medio de la oscuridad y las tinieblas que merodean este mundo. Y así como una linterna o la luz de nuestros celulares alumbran esos espacios oscuros por donde andamos a veces, la Biblia ofrece claridad a nuestras preguntas más profundas para darle sentido a nuestras vidas. Y he pensado que para muchos creyentes nuevos o incluso de años en la iglesia del Señor, pero especialmente aquellos que están dando sus primeros pasos en la fe, he pensado que para varios de mis hermanos, el acercarse a la escritura sagrada puede resultarles difícil. Algunos no saben por dónde empezar a leer y a estudiar la Biblia. Otros les da miedo el no entenderla bien, les da temor. Y no faltan aquellos que, atrapados por la rutina de la vida, dejan de leerla con frecuencia. También he pensado bastante en hermanos que por un adoctrinamiento rígido, sesgado, dogmático, que les ha generado prejuicios en su corazón, en su mente, sobre muchos temas, les cuesta abordar temas difíciles de la Biblia. Por eso nace esta serie, mis amados hermanos y oyentes. Tómenlo como un reinicio, como una ayuda y guía básica, no exhaustiva, no profunda, básica, paso a paso, que nos va a ayudar a muchos a leer bien y a entender la Biblia con sencillez, hasta poder dar saltos más acelerados, pasos más profundos en las Sagradas Escrituras. Esta serie, mis amados hermanos, no es una serie académica, no le voy a dar ese tono académico. No se trata tampoco de lecciones para formar eruditos, no. Por eso el título, Iniciando. No es para formar eruditos, no vamos a entrar en términos complicados, ni en debates teológicos, ni en asuntos doctrinales profundos. Más bien, esta es una serie que está diseñada para que los miembros del pueblo de Dios den sus primeros pasos de acercamiento a las Sagradas Escrituras o para que los que llevan ya años, pero de pronto sienten que no la han estudiado con disciplina y se confunden con la famosa pregunta, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde comienzo? Bueno, es para que tengan una brújula que los oriente para un reinicio en su estudio personal de la Biblia.
Tomemos esta serie, mis amados hermanos, como un preámbulo para luego sí dar un salto a un estudio más profundo. Esta serie es para usted, mi hermano, mi hermana que quiere conocer más al Señor. Su enfoque es mucho más de comunión con Dios que de erudición y conocimiento. Es más enfocada a desarrollar y a mejorar nuestra comunión con Dios a través del estudio y lectura de la palabra. Ahora, esto es para los que necesitan una ayuda clara y práctica para comenzar a leer la Biblia o para los que quieren volverla a leer. En cada lección buscaremos despertar en el corazón un amor renovado por la palabra, mostrando que la Biblia no es un libro más, sino la voz de Dios que quiere hablarnos a nosotros día a día. Vamos a ir aprendiendo sin prisa, sin afanes, cómo leer la Biblia, cómo disfrutarla, cómo dejar que esas enseñanzas allí trazadas moldeen nuestras decisiones de vida, nuestra forma de vivir, nuestra manera de pensar. A lo largo de estas lecciones vamos a aprender todos a dar los primeros pasos hacia una lectura cuidadosa, constante, reflexiva, introductoria a una buena hermenéutica, aunque no ese es el enfoque. Vamos a leerla con sentido, vamos a aprender cómo escuchar a Dios en esas páginas sagradas y cómo aplicar lo aprendido en la vida diaria. Va a ser más que un estudio, va a ser un recorrido espiritual. Ahora, no es necesario saber mucho, solo debemos tener la disposición y el corazón humilde que quiera oír la voz del Señor. Que esta serie, mis amados hermanos y oyentes, sea para todos una invitación a crecer, a caminar con más firmeza en la fe y a descubrir el poder transformador de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y como les digo, es el esfuerzo personal, dado que sé que hay cosas, hay temas profundos que muchos no las pueden sobrellevar, necesitan reiniciar. Otros apenas están dando sus primeros pasos, necesitan ubicarse y saber cómo ir avanzando poco a poco, paso a paso, sin ir a indigestarse con un alimento sólido que no puedan soportar. Por eso es mi esfuerzo y el resultado de orarle al Señor y pedirle una respuesta, yo como predicador, de cómo dirigir a su pueblo hacia una verdadera comunión con Él. Sin más que decir de este preámbulo a la serie, vamos con la primer lección de la misma. Lección 1. Ama la palabra de Dios. Mis hermanos, la Biblia no es solo un libro viejo, una colección de historias del pasado. Es Dios hablándonos a nosotros a través de esas páginas. Es Dios hablándonos hoy, guiándonos en cada paso, mostrándonos quién es Él y cómo podemos caminar a su lado. Amar la palabra de Dios no se trata de estudiarla como si esta fuera un manual, sino de abrir el corazón y dejar que ella nos moldee, nos transforme. Hoy vamos a hablar de eso, de lo que significa realmente amar la palabra de Dios. No se trata de leerla por rutina, sino de permitir que nos cambie desde dentro, que nos ayude a tomar mejores decisiones y que nos acerque más a Dios, que es lo que más buscamos. Porque es que cuando abrazamos su mensaje con amor y confianza, que es lo mismo que la fe, ahí es donde vamos a encontrar paz, vamos a entender el propósito de Dios para nuestras vidas
y vamos a recibir sabiduría que solo Él puede darnos. Entonces yo los animo a ustedes a que sigamos esta ruta. Tómenlo algunos como un reinicio. Si siente que ya sabes estas cosas, tómalo como un repaso. No está mal repasar. Pedro le decía a sus discípulos, a los cristianos, en la segunda carta, que no importa si repite lo mismo, pues es necesario a veces repasar estas cosas. Aunque sé que algunos van a notar que eh, la enseñanza es indispensable y necesaria, aunque por algunas cosas ya hayamos caminado esos senderos de las escrituras. En el Salmo 119, el pasaje de la Biblia que se dedica por completo a exaltar la Biblia, la palabra de Dios, y que es el capítulo más largo de toda la escritura. Salmo 119, versículos del 97 al 105, leemos las siguientes líneas del salmista, que se cree no necesariamente fue David el autor de este salmo, de otros sí. Pero vamos a las líneas. Versículo 97 decía, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Cuánto amo yo tu ley. Esa es nuestra primera lección. Ama la palabra de Dios. Y continuaba diciendo, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Conocer la palabra de Dios nos hace sabios para afrontar adversidades, dificultades contra personas que tal vez quieren hacernos daño o que quieran afectarnos. Nos hacen más sabios que ellos. Versículo 99, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que si dedicásemos buen tiempo a las escrituras y meditáramos, la amáramos, aprenderíamos más que los que nos enseñan, más que los que nos instruyen. Hoy día es común ver a muchos menospreciar a predicadores nuevos, jóvenes, diciendo que no, que son mejores las lecciones de los más viejos, de los de más antaño, que ellos saben más que otros, por los años. Muchos creen que los años son los que dan la sabiduría. En parte es cierto, pero en cuanto a las escrituras, este Salmo 119, verso 99, nos muestra que dependes del amor que una persona le tenga a la palabra de Dios. El que ama demasiado la palabra de Dios va a aprender más que todos los que le enseñen incluso. La Biblia da esa posibilidad. Y dice el verso 100, más que todos los viejos, más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. Interesante, ¿no? Versículo 101, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me apartaré de tus juicios porque tú me enseñaste. Y aquí el salmista reconoce que es el mensaje directo de Dios. Tú me enseñaste. Se dirige a Dios el salmista. Y nuevamente va a expresar ese deleite, ese amor por la palabra de Dios, cuando en el versículo 103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Este debe ser el sentir de todo hijo de Dios. Ese debe ser eh, el sentir de todos los que profesamos ser cristianos. Versículo 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Y el verso 105 culmina diciendo un famoso salmo muy escuchado y atendido y citado por todos, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En este salmo podemos notar, mis amados hermanos y oyentes, la pasión con la que el salmista expresa su amor por la palabra de Dios.
Él no la ve como un conjunto de normas, de mandamientos ahí puestos para que tengamos una obediencia intachable, sino que la ve como algo vivo, algo que ilumina el camino y da entendimiento a las personas. El salmista habla como la palabra le ha dado a él y él ha experimentado sabiduría incluso más que sus maestros, más que los ancianos. Esto, mis hermanos, nos muestra que el conocimiento de Dios no depende de la edad ni de la experiencia humana, sino de cuánto permitimos nosotros que su verdad transforme nuestras vidas. Ahora, nos dice también este salmo que meditar en la palabra y ponerla en práctica es lo que le ha ayudado al salmista a caminar lejos del mal, apartarse del pecado, manteniéndose firme en el camino de Dios. Y finalmente, el verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, nos deja un texto inolvidable, ¿no? La palabra de Dios como una lámpara, como esa luz en nuestro caminar. Esto significa que la escritura es la guía segura que nos muestra por dónde ir, nos da dirección, nos orienta y nos recuerda quién es el Dios que seguimos. Ese texto no solo nos llama, hermanos, a leer la Biblia, sino a vivirla, a amarla y a dejar que transforme nuestros corazones. Hoy vamos a profundizar en lo que significa amar la palabra de Dios y cómo puede convertirse eso en nuestra mayor fuente de sabiduría y dirección para nuestras vidas. Una pregunta, ¿por qué amar la palabra de Dios? ¿Qué razones hay para eso? Bueno, porque es la voz de Dios para nosotros, ¿no? La escritura es la forma en que Dios se comunica con el hombre, revela el carácter de Dios, muestra su voluntad, nos muestra su plan redentor y amar esa palabra es amar a Dios mismo. También debemos amarla porque la palabra de Dios nos transforma, nos cambia para bien, mejora nuestras vidas. Ahora, la palabra de Dios, hermanos, no es solo información teológica, sino que realmente tiene poder. Yo debo creer eso. Tiene poder para cambiar el interior, el espíritu. Nos corrige, nos enseña y nos guía hacia la santidad. Hebreos capítulo 4, verso 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Otra razón fundamental para amar la palabra de Dios, hermanos, es que ella va a ser el criterio. Oído a esto, va a ser el criterio con el que vamos a ser juzgados en el último día. No es solo un texto antiguo con buenos consejos para que marches bien, no, es la norma, la ley, la regla divina que define el camino correcto y nos guía hacia la vida eterna. Eso le da un sentido de urgencia, ¿no? De importancia enorme, porque no podemos ignorar eso. No podemos ignorar algo que va a determinar nuestro destino eterno. Imagínense ustedes, hermanos, que un día lo llamen a usted a juicio y le dicen que va a ser juzgado por una ley que usted nunca ha leído. Imagínense ese escenario tan trágico. Nunca ha entendido y nunca se tomó en serio. No sería para usted aterrador enfrentarse a un veredicto sin saber de qué se trataba, sin haber conocido las reglas del juego. Así sucede con la palabra de Dios. Él ya nos ha dado la verdad, su dirección y su voluntad.
y no nos dejan incertidumbre sobre lo que va a hacer de nosotros después de esta vida. Por eso, el conocer las escrituras, el abrazarla con amor, esa palabra, el acercarnos a ella a diario no es una opción secundaria, mis amados hermanos, es una prioridad. A partir de ahora, tomémoslo así, una prioridad. Si de verdad decimos que somos cristianos, ella se debe volver una prioridad en nuestras vidas. No solo esa palabra nos prepara para el día final, sino que también nos transforma aquí y ahora, ayudándonos a andar en rectitud delante del Creador, a tener sabiduría, a ser plenos, maduros, para poder estar listos para el juicio. Juan capítulo 12, versículo 48. Jesús dijo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Qué va a ser lo que juzga? La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La palabra de Dios es el elemento con el cual Dios llevará a cabo su juicio. ¿Y qué decir del escenario del libro de Apocalipsis donde se describe el juicio final? Observen Apocalipsis 20, versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Y qué hace Dios inmediatamente? Los libros son abiertos. Interesante es que este término libros en el griego sea biblos, de donde surge la palabra Biblia, ¿no? Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Pero observen lo que resaltamos aquí. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. La palabra de Dios será el elemento, la ley, la norma con la cual Dios juzgará a todo ser humano en su día final. Por eso es importante leerla, ¿no? Importante estudiarla, importante meditar en ella, para que no lleguemos a ese evento del juicio con total ignorancia y desconocimiento de la voluntad de Dios. Otra pregunta ahora es esta. ¿Cómo empezar a desarrollar amor y fervor por la palabra de Dios? ¿Cómo hacerlo? Bueno, amar la palabra, sentir fervor por ella, no es algo que surja de la nada, sino que se cultiva con dedicación, se requiere hambre espiritual. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, dijo el Señor. Requiere, hermanos, una verdadera disposición para recibir lo que Dios quiere enseñarnos. Pero la pregunta, bueno, ¿cómo? ¿Cómo podemos desarrollar ese amor y fervor? ¿Cómo hacerlo? La Biblia misma nos muestra ejemplos de hombres y mujeres que vivieron apasionados por la escritura y de ellos podemos aprender muchas cosas, ¿no? Hoy solo traigo a colación tres por causa del tiempo, porque nos daría toda la noche hablando de cada personaje que amaba la palabra de Dios. Por ejemplo, del salmista, del que escribió el Salmo 119 que leímos ahorita, aprendemos un principio, que hay que meditar en las escrituras a cada instante. El Salmo 119, verso 97 dice, oh, cuánto amo tu ley. Y observen, todo el día es ella mi meditación. Esto no quiere decir que el salmista no hacía otras cosas, ¿no? Que no trabajaba, que no se ocupaba su tiempo, no. Sencillamente que la mayor parte de su tiempo del día, sus pensamientos estaban enfocados en meditar en las escrituras, meditar en la palabra de Dios. Eso es tener fervor, eso es tener pasión, amor por la palabra de Dios. El salmista no está viendo aquí, oído,
no está viendo la palabra de Dios como una obligación. Él parte de la premisa de que la ama. ¿Cuánto amo tu ley? Para él es un deleite. No es algo que él mira ocasionalmente, sino que la medita todo el día. Y aquí encontramos una clave fundamental, mis hermanos, la constancia. Amar la palabra significa vivir con ella, reflexionar en ella y dejar que transforme cada área de nuestra vida. No es solo leerla por costumbre, con un sentido de imposición, de obligación, o como hacen muchos por ahí, la quieren leer para tener ciertos conocimientos y mirar cómo refutan a otros y pelean con otros. No es con eso, no es por contienda ni por vanagloria, es hacerla parte de nuestra manera de pensar y de actuar. De eso se trata verdaderamente el acercarnos a las escrituras. Otro principio, Esdras. El principio que nos transmite Esdras es el de preparar el corazón para la palabra. Cada vez que vayamos a leer la Biblia, de antemano es preparar el corazón para ella. No es caminar por la biblioteca y ver que ahí está la Biblia y decir, ay, no tengo nada que hacer, entonces voy a leer la Biblia. Hay que preparar el corazón para leerla. En Esdras capítulo 7, verso 10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Había de antemano una preparación para poderse acercar a las Sagradas Escrituras. Esdras nos deja un gran ejemplo, que el amor por la palabra requiere, hermanos, decisión y preparación. No se trata solo de la leo por curiosidad, sino de acercarse a ella con reverencia, con el deseo genuino de entenderla y vivirla. Y ahí aparece otro principio clave, compromiso. El amor por la palabra no es algo pasivo, requiere acción. Esdras no solo estudia, sino que también cumple lo que ha aprendido para inquirir y para cumplir, dice el texto. Entonces, cuando nos decidimos a aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas, mis amados hermanos, empezamos a experimentar el poder transformador de ella en nuestras vidas. Los que se han acercado a las escrituras con otras intenciones, con otros propósitos, sin tener estos principios presentes en su vida, podrán transcurrir 5, 10, 20 años diciendo que son cristianos y asistiendo a una iglesia, pero no vamos a ver un poder transformador en sus vidas, no vamos a ver la influencia de esa palabra en sus vidas, porque no lo están haciendo con la actitud correcta. Por eso yo les digo a muchos que esta serie de lecciones va a ser interesante, importantísima, aún para los que lleven años. No creas que porque llevas años en la iglesia, entonces estas lecciones son meramente un repaso, no. Esto nos va a reubicar, a resetear, como cuando yo solía decir en el trabajo secular en sistemas, controlar, suprimir, resetear, formatear, porque se trata de acercarnos con la actitud correcta a las escrituras. ¿Y quién más nos deja principios? Nuestro Señor Jesucristo. Vea, nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro guía, nuestro Señor y líder en la vida cristiana. De Él depende el cristianismo. Nos enseñó algo más profundo, algo más allá de meditar en ella, algo más allá de preparar el corazón antes de leerla. ¿Sabe qué nos enseñó nuestro Señor Jesucristo? A tener dependencia de ella, depender. Esto ya es otro nivel. Generar dependencia, dependemos de las escrituras. Mateo capítulo 4, verso 4. No solo de pan vivirá. Y prestemos atención a ese término, vivirá. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestro Señor aquí nos está mostrando que la palabra de Dios no es algo secundario, sino vital.
El contraste que está haciendo es que así como el cuerpo necesita y depende del alimento para sobrevivir, se expresa con la palabra pan, que envuelve todas nuestras necesidades. Nuestra alma, ese es el contraste con nuestra alma. Ella necesita nutrirse de las escrituras. Y aquí encontramos otro principio, dependencia de la palabra. Para desarrollar amor por las escrituras, necesitamos reconocer que dependemos de ella, que necesitamos ese alimento a diario, ese alimento espiritual, y que no es algo opcional, sino esencial para nuestra vida espiritual y nuestra salvación. El amor por la palabra de Dios, hermanos, se desarrolla cuando la hacemos entonces parte de nuestra vida diaria, cuando nos comprometemos a estudiarla con dedicación y cuando entendemos que es nuestra fuente de vida espiritual. Hay que seguir esos ejemplos del salmista, de Esdras y de Jesús. Meditemos en la palabra con constancia, acerquémonos a ella con compromiso, indagando y preparándonos siempre para leerla y estudiarla y meditar en ella. Y como diría nuestro Señor, dependamos de ella como si fuese nuestro pan, nuestro alimento. Así es que vamos a comenzar a desarrollar un amor genuino y profundo por las escrituras, dejando que Dios nos hable, nos transforme y nos guíe en todo momento a través de ella. La tercera pregunta de esta lección: ¿cómo cultivar un amor genuino por la palabra? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo empiezo a sembrar las primeras semillas para lograr esto de lo que estamos hablando? Bueno, el amor por la palabra de Dios, hermano, no es algo que se va a desarrollar tampoco de la noche a la mañana. No creas que terminamos esta lección y tú mañana amaneces con ese deseo, yo quiero leérmela desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda de ipso facto. No, no. No se desarrolla de la noche a la mañana porque es un proceso que requiere dedicación, compromiso. No, no basta decir que amamos la palabra de Dios, sino que debemos demostrarlo. Ese amor se debe demostrar con acciones. Y quiero compartirles 5 maneras o tips con los que podemos fortalecer ese amor y hacer que la escritura sea una parte vital de nuestra vida. La primera forma o tip que les doy: lectura diaria y meditación. Y pregúntese, ¿cuántas veces sucede que se pasa la semana y ni un solo verso de la Biblia leíste por tu cuenta y oído? Alguno dirá, ay, yo a veces abro TikTok y me salen mensajes bíblicos. A veces abro YouTube y veo mensajes bíblicos. A veces me conecto por redes sociales, por Facebook y escucho a otros predicar la palabra. No, no me refiero a eso, porque eso es repetir el ciclo de adoctrinamiento, donde posiblemente si el instructor está sesgado en algún tema doctrinal, te va a sesgar a ti, te va a prejuiciar y pues donde no necesariamente ese tipo de lecciones despiertan en el creyente un verdadero deseo de tener una comunión íntima con Dios. Yo estoy refiriéndome a que por tu cuenta, sin intermediarios humanos, predicadores, expositores, maestros, evangelistas, sino tú, cara a cara con Dios, te dediques a la lectura y a la meditación, tú con Dios, a través de su palabra. A eso me refiero. Leemos nosotros en Josué capítulo 1, versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche. O sea, una lectura diaria y meditación en él. La meditación es estar pensando, meditando, indagando constantemente durante el día
en asuntos de las escrituras, en temas bíblicos, en cuestiones espirituales. Por ahí se inicia, por ahí se comienza a desarrollar ese amor por las escrituras. Leer la Biblia por rutina no es suficiente. El escuchar mensajes y estudios de otros no es suficiente. La clave está en meditar lo leído. A veces somos oidores y no hacedores, a veces somos oidores y no meditadores. A veces el mensaje que escuchamos por redes sociales entra por un oído, sale por el otro y en el resto del día se nos olvida qué fue lo que se dijo o no estamos indagando pensando en ese mensaje. Y ahora el gran riesgo que hay de que el mensaje no sea conforme a la Biblia es terrible, ¿no? El gran riesgo que hay que lo que se dio fue un adoctrinamiento y que no es conforme a las escrituras, que aparenta ser de las escrituras porque se leen textos bíblicos, es una cosa, pero cuando tú cara a cara con Dios vas a las escrituras, a la fuente, a la voz de Dios, es otra cosa, es otro nivel. Entonces, mis hermanos, necesitamos, la clave está en meditar lo que leemos, pero hay que leer. Hay que dejar que la palabra penetre el corazón y transforme nuestra manera de pensar y de actuar. No es solo cuestión de pasar los ojos por el texto, sino de reflexionar, de preguntarnos qué nos quiere decir Dios y aplicar sus enseñanzas en nuestra vida. Otro punto clave o tip que les doy, oración. Esdras cuando dice que se preparaba para indagar, es evidente que esa preparación requirió mucha oración. ¿Cuántas veces oras antes de leer las escrituras? ¿O sacas verdaderamente un espacio serio, reverente para el estudio de la palabra? Porque vuelvo y repito, una cosa es que estés en tu celular, en tu computador y digas, uy, en estos momentos hay alguien que está transmitiendo en vivo una enseñanza y entras ahí a escuchar. O, uy, el hermano Mengano o Perencejo subió un mensaje y lo voy a escuchar. Pero haces lo de Esdras, preparas tu corazón para indagar y qué garantías tienes de que ese mensaje no esté sesgado o no tenga adoctrinamiento. Entonces, ahí es que sacar un espacio cara a cara con Dios, con la palabra del Señor. Y la oración es un factor fundamental para eso. ¿Y saben qué podemos pedir en oración? Bueno, Salmo 119, verso 18. Miren lo que el salmista le pedía a Dios. Abre mis ojos. Por supuesto, los del entendimiento, los del corazón. Abre mis ojos, oraba el salmista, y él sabía que si Dios le respondía a esa oración, iba a ver las maravillas de su palabra y miraré las maravillas de tu ley. El conocimiento intelectual no es suficiente para entender la palabra de Dios. No es una lectura superficial con intelectualidad. Hay que pedirle al Señor que abra los ojos del alma, del espíritu, para poder recibir su mensaje, porque el resto no deja de ser simplemente un intelecto ahí que no está enfocado en una transformación genuina. Necesitamos que Dios nos muestre, nos ilumine lo que significa su mensaje, que aprendamos su propósito. Ese mismo Salmo 119 en el verso 160 dice, la suma de tu palabra es la verdad, que lastimosamente ese término suma lo hemos interpretado como la operación aritmética, matemática, de estar brincando de versículo en versículo. Una vez di una lección sobre la hermenéutica del pellizco, ¿se acuerdan? Y muchos usan ese Salmo 119, 160 para justificar la hermenéutica del pellizco. Sumo aquí, sumo allí, pero ahí el término suma no significa la operación aritmética, sino la esencia. Eso es lo que significa ahí el Salmo 119, 160. Bueno, de ese salmo, de ese versículo en particular, hablaremos con más detalle en lecciones posteriores dentro de esta serie. Pero hay que mirar la esencia de la palabra de Dios, el propósito divino para nosotros. Por eso la oración es fundamental. Pedirle al Señor que nos dé entendimiento, que abra nuestro corazón y que nos ayude a recibir su mensaje
con humildad, nos va a permitir conocer la escritura de una manera más profunda y transformadora. Otra clave, otro tip, memorización. Qué bueno sería que nos esforzáramos por memorizar eso, ¿no? Dicen algunos, ay hermano, es que a mí me falla la memoria. No, hermanos, yo ya estoy viejo, yo ya no memorizo. Ah, ¿no? Ah, pero sale la canción nueva, el vallenato nuevo, la balada nueva, y eso en menos de un día ya se sabe el coro y ya, ya se la canta toda, ¿no? Se la memoriza y la canta de memoria, porque el problema no está en la memoria, el problema no está en la capacidad, el problema está en el interés. Ese es el problema, no le damos el interés debido a eso y por eso se nos dificulta memorizar. Es importante ponerle interés para tener buena memorización de los textos. Salmos 119, verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos. Mire que no dice en mi cerebro, en mi mente. No, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué significa en mi corazón? No, no es meramente el intelecto, el almacenamiento, ese disco duro virtual que tenemos allá en el cerebelo. No, se trata de ponerle corazón a esa palabra. Se trata de amarla. Ahí se almacena, ahí se guardan los dichos de Dios, ¿no? Cuando enfrentemos pruebas, la palabra de Dios va a ser nuestro refugio en esos momentos. Memorizar versículos clave fortalece nuestra fe y nos ayuda a recordar las promesas de Dios en momentos difíciles. No se trata de acumular conocimiento como si fuera un examen, sino de guardar la palabra en nuestro corazón para que nos sostenga cuando más lo necesitemos. De eso se trata el principio transmitido aquí. Otro principio, obediencia a lo que se lee, a lo que se estudia, ¿no? ¿De qué sirve leer y no hacer caso? Santiago 1:22 dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. No basta con saber lo que dice la Biblia. Tenemos que vivirlo. Amar la palabra de Dios implica, mis hermanos y oyentes, ponerla en práctica en nuestro día a día. ¿Cómo nos enseña Dios? Bueno, nos enseña a perdonar. ¿Eso lo ponemos en práctica? Pregúntese. Una de las enseñanzas cruciales y primordiales de nuestro Señor Jesucristo fue el perdón. Y yo veo por ahí a muchos con resentimientos, rencores, iras, recelos, recordando cosas del pasado sin superar, odiando. Hay otras cosas también. Vencer la codicia, ¿eso se practica? ¿O cuántas veces codiciamos otras cosas, no? El amor se practica. Serían preguntas interesantes para ver cómo vamos en esa cuestión. Actuar con justicia, tener compasión, misericordia, mantenernos firmes en la enseñanza de Cristo, tener una vida transformada por la Escritura, esa es la mejor evidencia de que realmente estamos obedeciendo. Cuando nuestra vida está transformada. Oído a esto, porque es que muchos dicen, ay, yo sí obedezco. ¿Quiere que le demuestre cómo obedezco? Todo este año no he faltado un domingo a la iglesia. Yo obedezco y siempre tomo la cena y ofrendo siempre. Bueno, estás mostrando una parte mínima de lo que es obedecer. Y de hecho estás obedeciendo lo más fácil. Fácil es uno poner en el celular una alarma a las 8:30 de la mañana para estar a las 10 en el lugar de reunión. Bueno, depende de la distancia. Llegar y congregarnos y listo. Esperar a que transcurran 2 o 3 horas y salir. Y ya obedeció. Eso para muchos, eso es la obediencia máxima, ¿no? Esa es la obediencia mínima. Eso es lo menos que podemos hacer. Porque es que si no hay transformación de vida, no es evidencia de que no se ha obedecido completamente lo primordial de la palabra de Dios. Y último tip que les doy, compartir el mensaje, compartir lo que aprendemos. Oído, vuelvo y repito, lo que hemos entendido y aprendido.
No te pongas a compartir temas que ni entiendes, ¿no? Yo veo por ahí a algunos discutiendo Apocalipsis, hablando de griego sin saber cómo se pronuncia siquiera el griego. Yo veo que algunos por ahí por redes leen es que el griego y está transliterado y mal pronunciado, no queriéndomelas dar yo de que sea muy experto en eso, pero es terrible. Acelerados con los diccionarios, con los léxicos, con las etimologías y ni saben ni cómo funciona una etimología ni cómo funciona un léxico. Hay palabras que tienen diferentes acepciones, diferentes connotaciones, pero a veces miramos de todas esas, una palabra tiene 5 connotaciones, se mira una sola connotación que es la que más me gusta y la que mejor se ajusta a mi doctrina, y entonces digo que así significa el texto. Eso no es usar bien las escrituras. Comparta lo que usted ha aprendido, lo poco, y aquello en lo que usted todavía no sabe, no se atreva a sumergirse en eso. Hablar cosas que no saben. Dice un texto en Timoteo, Pablo a Timoteo, que quieren ser doctores de la ley y no saben ni lo que dicen, ni lo que leen, nada. No saben nada. Segunda de Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que no estés a tiempo y fuera de tiempo. Eso es lo que el Señor nos pide. El amor por la palabra no puede quedarse solo en nosotros, tiene que compartirse, enseñarse, predicarse. Hablar de lo que Dios nos ha enseñado es una forma de nosotros demostrar nuestro amor por el mensaje que Él ha transmitido. Cuando compartimos, hermanos, la escritura con otros, no solo fortalecemos nuestra fe, sino que ayudamos a que muchas personas encuentren a Dios, descubran la belleza y el poder que tiene su palabra y se acerquen a Dios, pero con el propósito correcto y la actitud correcta. Cultivar un amor genuino por la palabra requiere acción, compromiso. Cuando la leemos con reflexión, oramos para recibir entendimiento, la guardamos en nuestro corazón, la obedecemos y la compartimos, nuestra relación con Dios, hermanos, se fortalece y nuestra fe aumenta. Así que mis hermanos, hoy más que nunca, hagamos que la Biblia se convierta en nuestra guía, nuestra fuente de vida y nuestro mayor tesoro. Y más tips para comenzar y amar más las escrituras. Hágase una pregunta. ¿La palabra de Dios es algo que amas y disfrutas o la ves como una obligación? Hasta el son de hoy. Y sé honesto y sincero en tu corazón en este momento ante esta pregunta. ¿La palabra de Dios es algo que tú sí amas y disfrutas o lo ves más como una obligación moral? Si en algún momento la lectura bíblica se ha sentido pesada, rutinaria, es hora de pedirle a Dios que renueve nuestro amor por esa palabra. Acerquémonos con un corazón dispuesto, no solo buscando conocimiento para deslumbrar, sino anhelando comunión con el Señor. Ese es el objetivo correcto. ¿Qué debemos hacer? Comprométete a un tiempo diario para la lectura y meditación. No espere, hermano, a que le nazca, a que se dé la ocasión. No. Cuando tenga tiempo, no espere eso. Generalmente no llegan esos momentos. Se pasa la semana y no llegan. No espere a que te nazca. Establezca un hábito, una costumbre, un horario. Decida un momento específico del día en el que usted pueda leer con calma y reflexionar en lo que Dios le esté hablando a través de las escrituras. No te estoy diciendo siéntate con léxicos interlineales y diccionarios, no, lee nomás, pero lee con la intención de meditar. Por ahí se comienza, por ahí se desarrolla amor por la palabra de Dios. No se trata de cuántos capítulos me leí e interpreté, sino de cuánto permites tú que la escritura transforme tu vida. De eso se trata. Otra recomendación, use un diario espiritual. Un diario, cómprese un cuaderno y de hecho no voy a hablar como en otras ocasiones yo solía hablar, que hay cuadernos baratos, no, consigas el mejor, haga un gran esfuerzo, porque para Dios debemos siempre
buscar lo mejor. Un diario. Escribir lo que aprendes a leer la Biblia te puede ayudar a profundizar en su mensaje y a ver cómo Dios te guía día a día. Un diario espiritual. No, no tiene que ser algo complicado tampoco, ¿no? No son notas exegéticas, de eso no les estoy hablando. Cómprese un cuaderno y apunte siempre ese punto hasta donde ha leído. Resáltelo. Voy aquí, voy en Génesis 2, voy en Génesis 5, pero apunte con orden, vaya con orden y trate de mantener un orden, no pegue brincos. Ay, ayer me leí Génesis, pero hoy me quiero leer Josué, mañana me leo un pedacito de Apocalipsis y pasado mañana me voy al libro de los Hechos. Eso es un salpicón de información que a la final no vas a tener un panorama correcto de lo que dice la escritura. Los versículos que te impacten en tu corazón, en tu mente, márquelos, subráyelos, resáltelos. Tome esa Biblia y cómprese un resaltador. Y cosas que te llamen la atención. En ese momento leyendo tuviste una meditación, una reflexión. Apúntala en ese cuaderno. Interpretaciones también que se te vengan a la mente, apúntelos en el cuaderno. Todo, hágalo. Así va a llevar un orden y va a haber un avance. Cuando termine ese cuaderno, usted va a mirar hacia atrás y va a decir, gloria a Dios. Miren todo lo que he avanzado en el Señor en el estudio de su palabra. Ore pidiendo a Dios que te ayude a amar su palabra más cada día. Pídele eso al Señor. El amor por la Biblia no es solo una disciplina, mis hermanos, es una obra que el Espíritu de Dios hace en nosotros. Hay que pedirle a Dios que aumente nuestro deseo de conocerlo más a través de su palabra, orar antes de leer, pidiéndole entendimiento y orar después de que terminas de leer para que lo aprendido no quede solo en la mente, sino en el corazón. Y recuerda que amar la palabra también es amarte a ti mismo y prepararte para el juicio. Dios nos ha dejado su palabra no solo para guiarnos en esta vida, sino para prepararnos para la eternidad. No la tomemos a la ligera. Amar la escritura es amar a Dios mismo, porque en ella Él se revela a nosotros. La Biblia, hermanos, es la brújula que nos mantiene en el camino correcto y nos prepara para el encuentro definitivo con el Señor. Así que si usted la lee, está demostrando no solo que ama a Dios, sino que se ama a sí mismo y se cuida su alma. ¿De qué sirve ganar la vida y el mundo y perder el alma? Cada uno de estos pasos nos acerca más a Dios, nos ayuda a desarrollar un amor genuino por su palabra. No veamos la Biblia, hermanos, como un libro meramente, sino como el tesoro más preciado que nos transforma, nos guía y nos lleva a una relación más profunda con Dios. Que a partir de hoy podamos tomar la decisión de hacer de la palabra de Dios nuestra fuente de vida y la luz que nos guíe en todo momento. En esta lección hemos aprendido que amar la palabra de Dios no es solamente una actitud ahí, sino una decisión que transforma nuestras vidas. La escritura no es un simple libro, vuelvo y repito, es la voz viva, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es la voz viva de Dios que nos guía, nos corrige, nos fortalece y nos prepara para la eternidad. Tómelo de esa manera. Vimos ejemplos de hombres de fe que la valoraron sobre muchas cosas. Aprendimos cómo desarrollar ese amor por la palabra y en esta lección descubrimos maneras prácticas de cultivar ese amor día a día. Ya depende de cada uno de ustedes cómo pone por obra todas estas cosas enseñadas. Ahora, lo más importante, hermanos, es entender que amar la Biblia es amar primeramente a Dios y también a nosotros mismos, porque en ella se revela Dios y nos muestra su voluntad y nos advierte del juicio, y de hecho es la palabra la que nos va a juzgar en el día final. Hay que meditar en ella con fervor,
obedecerla con fidelidad y compartirla a muchas personas, para que abran sus ojos también, para que esa verdad transforme la vida de todos y muchos sean salvos. De eso se trata. Dos preguntas para culminar esta lección. ¿Qué te ha impedido amar con más fervor la palabra de Dios? Medita en esto. ¿Qué te ha impedido amar con más fervor la palabra de Dios? Muchos se están desanimando. Afanes de la vida impiden amar con más fervor la palabra de Dios. Tener el corazón puesto en alguna pasión pecaminosa impide amar con más fervor la palabra de Dios. Pero también hay otros factores. El no estar cara a cara con la Biblia, sino cara a cara con otros, con maestros, con instructores adoctrinados, sesgados, dogmatizados. ¿Sabe qué genera eso? Que escuchamos a uno decir una cosa, luego escucho al otro decir otra. Y al final digo, oh, estoy confundido, no sé qué hacer, no sé qué camino tomar, y te desanima. Y eso te impide amar con más fervor la palabra de Dios porque no miras en ella. Estás mirando en lo que otros digan. No, tú cara a cara con Dios, tú lo puedes hacer. Piensa en los obstáculos que te han alejado de la escritura, ya sea falta de tiempo, distracciones, dudas, incertidumbres o descuido espiritual. Y la segunda pregunta con la que culminamos esta lección: ¿qué cambios concretos puedes hacer para profundizar tu amor por la palabra de Dios? Si tienes obstáculos que te impiden amar la palabra, ¿qué cambios puedes hacer? Y no dejes eso para mañana. Comienza desde hoy a planear eso. Evalúa si puedes mejorar tu tiempo de lectura de la Biblia, ser más constante en la meditación o compartir más la escritura con otros. Piensa en esas cosas. ¿Qué puedes cambiar? Mira, revisa tu vida y mira qué cosas obstruyen ese acercamiento a Dios a través de su palabra y piensa cómo puedes empezar a cambiar eso. Hasta aquí, mis hermanos, esta primer lección que se titula Ama la palabra de Dios dentro de la serie Iniciando con la palabra de Dios. Gracias por la atención que me prestaron y que el Todopoderoso les bendiga.